Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Hay una cifra que da que hablar, que debe preocuparnos y tiene que ver con la informalidad laboral en el Perú. Se calcula que la informalidad laboral, quiere decir peruanos que con estudios o sin ellos ganan un ingreso mínimo, inclusive menos dinero que lo que manda el mínimo vital de 1050 soles. Hablamos de gente que con pocas horas de trabajo a la semana están sacando menos de 1050, 1100 soles, 1000 soles, y que pues casi viven del centavo, del día a día, que no cuentan con beneficios laborales, que no cuentan con ninguna CTS, con AFP, con nada en realidad, ni con jubilación siquiera, con ahorros mucho menos, pero que viven del día a día del centavo. Se calcula entonces que en el país hay en este momento 9,7 millones de informales. Esta cifra es 1 millón de personas más, de informales más, que el año previo, o en todo caso que antes de la pandemia. Estas cifras son del INEGI y demuestran que la cosa en el Perú con la pandemia ha empeorado definitivamente, porque mucha gente se quedó sin empleo y obviamente ha tenido que recurrir a trabajos temporales pequeños para poder sobrevivir. Y esto obviamente también marca mucho la diferencia de lo que el país necesita en adelante para dejar de ser un país de ingresos medios y pasar a ser un país de ingresos medios altos conforme acerquemos el momento en que como Perú entremos a la órbita de los países del primer mundo, de la OECD, donde está Chile, por ejemplo. Entonces aquí hay un gran problema para pasar a revisar. De hecho, como les estaba contando, estos 9,7 millones de informales, en cierto modo, son o forman parte de la PEA del país, de la población económicamente activa en edad de trabajar, que se acerca más o menos a los 16 millones de personas. De ese monto hay que considerar que más o menos 4 millones de peruanos están en la formalidad, quiere decir que reciben un sueldo mensual, una gratificación, una bonificación, que tienen seguros laborales, que tienen todos los beneficios del caso sociales. Y hay también que tener en cuenta que ese monto de esos 16 millones de peruanos que forman la PEA, hay por lo menos 2 millones que están desempleados en el Perú en este momento, y se calcula que más o menos de ese monto de los 16 millones, hay 2,1 millones de limeños, en el caso de Lima, 2,1 millones de limeños que están subempleados, quiere decir que están trabajando en cualquier otra cosa menos en lo que han estudiado, y se calcula que más o menos hay 1,5 millones de limeños que trabajan en sectores que están ahora intensivos en la mano de obra, que son básicamente en servicios y comercio. Y obviamente eso también tiene que ver con en cuanto a los sueldos. Se calcula que en este momento aproximadamente, para que se den una idea, los salarios están en el Perú 19% por debajo del nivel previo a la pandemia. Y un dato más todavía importante, para que el Perú pueda generar por lo menos 150.000 empleos, sean estos empleos formales, sobre todo formales más que informales, debemos crecer un punto más en el PBI. Actualmente el PBI peruano está en este momento calculado en más o menos para este año entre 2 a 2,2%. Vamos a crecer menos obviamente, y se espera que el próximo año el nivel esté igual. Y el Perú, para poder crecer a tasas de país desarrollado o en vías de desarrollo, debería estar creciendo por lo menos 5 a 6% anual, lo cual no se va a dar por efectos de la pandemia, por efectos de la misma la actividad económica interna de Perú, que no levanta cabeza obviamente por efectos de la política, por efectos de la poca confianza que los empresarios tienen respecto a la viabilidad del país en lo económico y en lo político. Esta desconfianza obviamente afecta a todo el aparato económico del país, y eso hace que mucha gente tienda a ver sus inversiones en otros países, no en el Perú. Así que así están las cosas, y hay que ver de qué manera podemos revertir este problema de la informalidad, que también, por cierto, se refleja en cualquier otra actividad. De hecho, si usted, por ejemplo, ve que los bancos están ahora más reticentes a entregar préstamos o están encareciendo los créditos o las tasas de crédito de interés, es porque obviamente hay mucha informalidad, hay mucho desempleo,
y esto hace que los bancos desconfíen también de la gente a la hora de prestar, porque no se sabe de qué manera esta gente va a poder pagar esos préstamos de dinero que se les da. Así las cosas, vamos a ver entonces por dónde va la política económica en los siguientes meses. Vamos a dar una pausa, regresamos. Ahora vamos a hablar de bancos, de banca. Y es que ahora se estima que los llamados depósitos a plazo están rindiendo mejores retornos, mejores tasas que los ahorros o en todo caso los depósitos en CTS, que son la compensación de tiempo de servicio laboral. Así que vamos a dar un vistazo a lo que está pasando justamente en este segmento que es tan importante para todos en cuanto a cómo hacer rentable nuestro dinero. Veamos. La competencia entre las entidades financieras por captar depósitos a plazo fijo ahora se está intensificando, tanto así que ahora estas cuentas rinden más inclusive que la llamada CTS, que antes era la que lideraba las tasas de interés ofrecidas al público por los ahorros. Según se dice, la tasa de interés promedio de los depósitos a plazo de un año, por ejemplo en bancos, es en este momento de 6,06%. Es una tasa que es superior e incluso más del doble que la que remuneran las cuentas CTS, que está en 2,86% según datos de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Lo mismo está pasando en las cajas municipales, cuyos depósitos a este mismo plazo reditúan en más o menos 7,1% en promedio, por encima de lo que pagan las CTS. Es una tendencia que se está viendo en este momento, obviamente porque hay un tema que tiene que ver con el alza de la tasa del BCR y una relativa menor liquidez en el sistema financiero que están impulsando esos rendimientos del plazo fijo. Ustedes ven ahí el cuadro de comparación, cómo es que estas tasas se han estado moviendo en los últimos 2 años, del 2021 al 2022, tanto en depósitos a plazo como en CTS, y por lo menos se estima en este momento que por lo menos hay un 57% de peruanos que tienen una cuenta de ahorro según la firma Global Findex, y se estima que en 9,5% está la tasa más alta que se ofrece por cuentas a plazo en el sistema financiero local. Así que ya si usted sabe, si tiene por ahí un excedente de dinero, vaya al banco, ponga un depósito a plazo que por ahí le puede rendir más a cuenta que la misma CTS. Así que ya sabe qué hacer al respecto. Bien, los veo el viernes temprano, como siempre, en Pan para Mayo.